al Señor. Llevamos el fin de semana hablando sobre la mayordomía de las relaciones. Y hemos estado hablando sobre la mayordomía de las emociones, la mayordomía de los pensamientos, la mayordomía de nuestra conducta. Y ahora pues Lidia va a seguir desarrollando y concluyendo el tema de la mayordomía. Quiero comentaros que Lidia tiene una mesa de libros, para que no lo sepáis, tiene una mesa de libros escritos por ella. Y además hay un folleto en el que se explica la posibilidad de que porque existen más recursos disponibles a través de un equipo que ella pues, lidera, ¿de acuerdo? Todo eso está en la mesa. Cuando termine el culto, ella tiene que irse prontito, lo más pronto que se pueda. No, a la 1:30 quiere estar ya tirando para Madrid, ¿vale? Así que todas aquellas personas que queramos comprarle un librito o librazo, pues que lo haga cuando termine el culto, ¿de acuerdo? Así que, Lidia, puedes pasar. Pues buenos días a todos. Voy a intentar ser eficaz tecnológicamente para que todo vaya muy bien. Hemos estado hablando ayer a lo largo de 3 exposiciones bíblicas sobre el tema de la mayordomía, que es un asunto que para mi gusto hablamos poco en el siglo XXI, porque como para empezar es una palabra rara que casi no se usa, pues uno ayer decía, ¿no? Así un poco en modo medio broma, que suena a serie antigua, ¿no? A Downton Abbey o a cosas así, ¿no? Uno se imagina el típico mayordomo británico vestido de etiqueta, que es el que abre la puerta casi del castillo, ¿no? Y el que se ocupa de que todo esté en orden. Y en un sentido, esa imagen nos ayuda a entender un poquito de lo que significa la mayordomía. Pero como siempre pasa en la Biblia, los conceptos van mucho más allá que como simplemente los pensamos o los imaginamos en nuestro plano humano, ¿no? Y ayer explicaba que eso me sucede muchas veces también pues, con las cuestiones que tienen que ver con la profesión. Y hoy yo no voy a estar hablando de psicología. Ayer os hacía alguna pequeña mención, pero lo que hacíamos era sobre todo ir a la palabra y explorar de qué maneras la Biblia nos llama de una forma muy clara, Dios a través de su palabra, a funcionar como administradores, eso es lo que significa mayordomía, administradores de todo, absolutamente todo lo que el Señor nos pone en las manos. Y claro, cuando uno piensa en lo que el Señor nos pone en las manos, uno pensaría pues, en los asuntos materiales, ¿no? En cómo gestionamos el dinero, quizá, en cómo gestionamos la organización de nuestra casa, cómo gobernamos pues, nuestra familia, podríamos pensar, pues cada uno en su área de influencia, ¿no? Pero ayer, intentando seguir los pasos también del Señor Jesús y del Maestro, en definitiva, que es nuestro modelo y nuestro ejemplo, en a qué más cosas nos llama el Señor, más allá de lo visible o lo tangible, nos dábamos cuenta de que el Señor nos llama a ser buenos administradores de cosas que son mucho más internas. El pensamiento, por ejemplo, las emociones, por ejemplo, la conducta visible, eso que puede grabar una cámara de vídeo, decíamos ayer. Y hoy vamos a estar hablando de las relaciones interpersonales, porque en eso también somos llamados a mayordomía. Nos convocamos los domingos, que es el Día del Señor, el Señor ha resucitado, y eso es lo que celebramos en domingo, y nos reunimos, digo, como iglesia local en este caso, y en muchos lugares de nuestro país, de nuestro continente y del mundo en el día de hoy para celebrar juntos esa resurrección. Venimos cada uno de los creyentes como templos del Espíritu Santo, pero a la par como un cuerpo, que decíamos ayer, juntos somos también ese templo del Espíritu y estamos construyendo un edificio. Y ayer hablábamos de, quizá es bueno que nos preguntemos cómo estamos construyendo. Y estuvimos leyendo algún texto en 1 Corintios 3 en el que veíamos una iglesia dividida
una iglesia en la que había una parte que decía que era de Apolos, otra que decía que era de Pablo, otra que decía... Y Pablo les tenía que llamar la atención y les tenía que decir, cuidado, la iglesia es de Cristo. ¿Cómo estamos construyendo? Con los materiales que tienes en la mano, ¿qué es lo que estás trayendo? ¿Cómo lo estás colocando? ¿Estás edificando este edificio de una manera distinta, sobre un fundamento distinto que el Evangelio de Cristo? Y me encanta que nada más entrar en esta iglesia local, en el edificio de la iglesia local, nos encontramos un texto que dice, predicamos a Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana también, porque hablar de relaciones es hablar del Evangelio, es hablar de Jesús y cómo Él se relacionó con las personas. En eso también nos ha dejado ejemplo. Y nos vamos a estar centrando sobre todo en un texto bíblico que encontramos en Efesios 5. Así que si queréis acompañarme, aunque vais a tener el texto en la pantalla también para poder seguirlo, pero quizá os va a gustar tenerlo a mano, subrayarlo, manejarlo, luego en casa revisarlo, porque lo vamos a abordar de una manera un poquito diferente a como solemos abordar este texto. No vamos a inventar la rueda, pero vamos a descubrir algunas cosas interesantes y será solo una pequeña mención, solo por la curiosidad y por la anécdota, que haré a la profesión en este caso. Porque os decía hace un momento, es curioso, ¿no? Cuando leo la Biblia no puedo evitar acordarme de cosas que he tenido que estudiar por lo profesional. Cuando leo cosas de lo profesional no puedo evitar acordarme de cosas que leo en la palabra, y cuando veo esas conexiones francamente me maravillo. No solo porque digo la Biblia tiene razón, que eso ya lo sabíamos, sino porque la Biblia se lleva mucho más lejos cosas que forman parte de nuestro lenguaje cotidiano, y hay una parte de nuestro lenguaje cotidiano que está muy impregnada en lo psicológico. Pero la palabra va a otro nivel. Y es verdad que la palabra no nos explica, por ejemplo, si habláramos de medicina, pues cómo funciona el páncreas o el estómago o el intestino. Para eso vamos al médico y entendemos que, bueno, pues que el Señor ha dado capacidad a los médicos y a los científicos para estudiar el cuerpo humano y el universo y otras cosas. Y algo parecido pasa con la psicología. Resulta que pues, oyes fuera a la gente hablar de autoestima y resulta que la Biblia te habla del valor de la persona, ¿no? Algo que va mucho más profundo. Porque la autoestima parece que hay que trabajarla, pero el valor del ser humano lo tienes porque tienes la esencia de Dios mismo, la creación, hombre y mujer hechos a imagen y semejanza de Dios. Es algo con lo que llegas, es algo que tienes, es algo que el Señor te regala por gracia, ¿no? Pasa con el tema de la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Es un concepto del que se oye mucho en la calle, la resiliencia, se habla de ella una y otra vez. Y fijaros que Pablo no lo llama resiliencia, pero fijaros cómo lo describe. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquello de que el cuerpo se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando de día en día. Se parece bastante a la idea de resiliencia, pero la supera con creces, ¿verdad? Eso es lo que nos va a pasar con el concepto que vamos a ver en Efesios 5. Porque muchas veces no lo relacionamos tan clara y directamente con nuestras relaciones interpersonales, pero lo que yo pretendo con ese texto hoy es que nos vayamos no solamente a la idea de que tenemos que relacionarnos como hijos de luz, a ver si consigo que esto funcione, sino que nos vayamos a la raíz del asunto. Lo que vamos a estar tocando hoy es el ADN de cómo se comportan los hijos de luz. Y vamos a ver que tiene una derivada inmediata en nuestras relaciones interpersonales. Una cosa que la psicología llama asertividad, pero que se queda muy corta. Porque cuando entendemos que esto el Señor lo llama ser imitadores de Dios como hijos de luz, entonces ahí sí que se nos enciende la luz. Una de las ideas que quiero trasladaros es esta: la luz lo alumbra todo. ¿Y qué quiero decir con eso? Voy a intentar conectar con algunas ideas para orientarnos hacia el texto al que vamos a ir.
Sabemos que el Señor habla de sí mismo en Juan capítulo 8 diciendo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabes cuando entras a una habitación a oscuras? Y aunque sea una pequeñita luz como la que tenemos en el móvil o la que tenemos en un reloj, de repente, eso lo cambia todo, ¿verdad? Cuando el Señor entra en nuestra vida, nosotros recibimos el estatus de hijos. Hijos amados, lo vamos a ver en un momento, en Efesios 5, pero además hijos de luz. Y no solo Jesús habla de sí mismo como la luz del mundo, sino que nos dice a nosotros como iglesia que nosotros somos luz. Luego nosotros, cuando estamos donde estemos, somos luz, o así debería ser, deberíamos brillar con la luz de Cristo como mayordomos que somos, como embajadores que somos, como los más altos representantes en un terreno hostil, en un reino que ya no es nuestro, que es este en el que vivimos, porque somos ciudadanos de otro sitio. Y el Señor nos explica en el Evangelio una y otra vez en qué consiste la nueva dinámica del reino del que formamos parte y cómo la luz no puede esconderse, no puede quedarse en un cajón o debajo de la cama o debajo de una mesa, sino que tiene que colocarse en un lugar donde ilumine. Bien, si nosotros brillamos como hijos de luz, que es a lo que se nos llama en el texto que vamos a leer en un momento, eso tiene que tocar todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Tiene que tocar nuestro pensamiento. Se nos dice en el Evangelio que tenemos la mente de Cristo. Eso forma parte de nuestra nueva naturaleza y hay que ejercitarla. Y tenemos que traer cautivo cada pensamiento delante del Señor Jesús para que sea Él el que gobierna nuestra manera de pensar. Podamos ver el mundo como Él lo ve, interpretar las cosas desde esa perspectiva espiritual. Ayer hablábamos de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, esa con la que nos peleamos a veces porque decimos, pues a mí no me parece tan agradable. Bueno, es que no es agradable para ti, es para Él. Y a lo mejor te resulta tan aparentemente buena para ti en este momento porque hay todo ese proceso de transformación y renovación del que hemos estado cantando. Le acabamos de decir al Señor, renuévame, ya no quiero ser igual. Queremos el final, pero no queremos el recorrido. Porque en el recorrido, esa transformación, esa metamorfosis, nos cuesta, ¿verdad? Someter nuestras emociones. Y ayer decíamos, es súper fácil resbalarnos en nuestros pensamientos, resbalarnos en nuestras emociones. Hoy le comentaba a mi hija esta mañana. Ayer me fui a dormir leyendo un libro bastante intenso, bastante desagradable, por otra parte. No era una novela de terror, ¿vale? Era un libro de consejería. Pero hablaba de temas bastante desagradables. Me he tirado toda la noche teniendo pesadillas. Toda la noche. O sea, he descansado, gracias a Dios, dentro de todo. Pero decía ella esta mañana, jolín, me levanto con el cuerpo revuelto. Porque la mente nuestra por la noche no descansa del todo. Estamos produciendo pensamientos que incluso decimos, rechazo este pensamiento no representa lo que yo quiero para mi vida. ¿No os pasa a veces que uno quiere, pero como decía Pablo ayer, lo que quiero hacer no hago y lo que quisiera? Esa lucha, ¿no? Y decíamos, mientras sea una lucha la cosa va bien. Porque podemos decir, gracias a Dios por Jesucristo, mi vida está escondida en Cristo, el Señor me ve a través de Cristo, el Señor no se sorprende de nuestros patinazos, tenemos que procurar vivir en el Espíritu y no caer en ellos, pero qué alegría que podemos descansar en el Señor. Ahora, en el área de las relaciones nos cuesta mucho, porque ya no depende solamente de nuestra parte, de la que podemos traer voluntariamente delante del Señor, podemos traer las relaciones delante del Señor. Hay una parte de las relaciones que va de mitad para allá, donde está el otro, donde el otro toma también sus propias decisiones, piensa de una determinada manera, interpreta las situaciones de una determinada forma, tiene también su emocionalidad quizá a flor de piel, se acumulan las situaciones, las vivencias. Y entonces nos juntamos dos biografías, como decía un profesor mío de la facultad, y en ese encuentro de dos biografías pasan muchas cosas. Y ahí tenemos que reconocer que ahí es donde a veces brillamos menos, por otra parte. Donde la luz quizá debería estar brillando también, sobre todo cuando es entre cristianos que nos relacionamos, y tenemos que reconocer que nuestras relaciones muchas veces dejan mucho que desear.
Hacia ahí apunta Pablo, lo vamos a ver en un momento, en ese texto que va a ser de referencia para nosotros. Así que lo tenemos delante, si me permitís, lo vamos a leer juntos. Estamos en Efesios 5, del 1 al 2 y del 8 al 10. Vamos a leerlo seguido y luego, si me permitís, voy a hacer algunos énfasis que nos van a permitir ir afinando un poquito el embudo para llegar hacia el sitio donde nos quiero llevar. Dice el texto bíblico: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y dice en el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y me encanta este paréntesis. Abre paréntesis y dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ese va a ser nuestro texto en esta mañana. Y como os decía, me gustaría hacer algunos énfasis. El primero de ellos, se nos habla de ser imitadores de Dios como hijos amados. Cuando uno llega al mundo, llega como hijo. No sabemos si seremos padres, si seremos tíos, si seremos abuelos, pero llegamos como hijos. Cuando llegamos a la familia de Dios, recibimos un estatus superior. Hijos con todos los derechos, adoptados a la familia de Dios, coherederos con Cristo. Es impresionante. Jesús nos llama a sus hermanos. Él es el Hijo con mayúsculas y nosotros somos hijos de la familia de Dios. Es bastante impactante. Pero a la par somos mayordomos y Él es el Señor de la casa. Él es Dios, Él es el que gobierna, Él es el Señor que, como ayer recordábamos en la parábola de los talentos, regresará y juzgará todas las cosas. Y gracias a Dios, porque somos salvos en Él, nos dirá: no te condeno, ven y disfruta del gozo de tu Señor. Eso es fantástico. Pero estamos en esa dinámica de ser hijos amados, que como respuesta a ese amor se nos llama también a imitar. Por eso se habla aquí de que imitemos a nuestro modelo Jesús como esos hijos amados que somos, y luego se conecta con la idea de hijos de luz. Así que el tema de la filiación aquí en este texto es súper importante. El Evangelio de Juan, de nuevo, habla de esto. Juan tiene casi una obsesión, en el mejor sentido, con el tema de la luz. La luz vino al mundo y el mundo no le recibió. La luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Y Juan habla de la luz una y otra vez. Y le preguntaban a Juan el Bautista: ¿y tú quién eres? Y él decía: yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y Jesús estaba todo el tiempo diciendo: yo sí soy, yo sí soy, yo sí soy. Bueno, leeros el Evangelio de Juan, lo vais a disfrutar mucho. Ese tema de la luz y la filiación está ahí muy presente. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de luz. Como hijos amados, imitad. Y dice: andad en amor. El amor es el contexto en el que se va a producir esa imitación, porque si hay algo que Dios es, y si hay algo que Jesús ejecutó, como decía esta mañana Rubén, como imagen del Dios invisible, fue amor en movimiento. Pero amor del bueno, no del nuestro. Que luego vamos a ver otras formas que tenemos nosotros de amar, entre comillas, que no tienen nada que ver con el amor, porque son fórmulas edulcoradas nuestras, que tergiversan la verdadera fórmula de la que nos habla Pablo como imitador de Cristo, por cierto. Pablo decía de sí mismo: imitadme como yo imito a Cristo. Andad en amor como Cristo nos amó. Y nos explica de qué manera nos amó. Dice que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y quedaros con esa idea de ofrenda y sacrificio, porque luego la vamos a recuperar. Va a ser importante para algo que vamos a explicar después en el versículo 10. Tenemos entonces un modelo perfecto al que imitamos como hijos amados,
Un modelo que además todo lo que hizo lo hizo por amor y en amor. Ese amor es el que a nosotros nos interesa como referencia y no cualquier otra fórmula de amor. ¿Y en qué consiste esto? Pues nos vamos un poquito más lejos y nos dice: antes vosotros erais hijos de las tinieblas. Lo de antes no vale. Ahora no solo sois hijos amados, sois hijos de luz, porque Dios es luz. De esto también nos habla Juan en las cartas, ¿verdad? Él es amor, Él es luz, nosotros le imitamos y nos dice: andad como hijos de luz. Es una manera de decir brillar. Que donde estéis brille Cristo. Se supone que estamos siendo embajadores del reino que Jesús inaugura. El reino ha llegado. En esto consiste el reino. Les explicaba cómo funcionaba, ¿no? Y decía antes que me encanta ese paréntesis porque ahí nos explica cómo funcionan los hijos de luz. Bondad, que es una manifestación clarísima del amor. Ayer leíamos: el amor es benigno. Nos dice luego justicia, pero no nuestra justicia, lo que Dios llama justo, lo que Él llama recto, lo que Él llama bueno. Y en tercer lugar, verdad, que cómo nos cuesta. Porque solemos tender a toquetear la verdad, a moldearla a nuestro gusto, ajustarla, edulcorarla, omitirla. ¿Se entiende, no? Todas estas cosas que, si somos muy honestos, de parte del Señor y delante del Señor, ya estamos en la mentira. Cuando estamos en esos juegos tan sutiles y a veces no tan sutiles con la verdad. Si os dais cuenta, nos acaba de decir en ese paréntesis además que el fruto del Espíritu es en esas tres cosas. Sí, permitidme que lo explique de una manera, espero no estar metiendo un patinazo teológico, pero cuando leo este texto es casi como si se me diera una especie de resumen comprimido de el fruto del Espíritu en esa versión extendida que encontramos en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No se puede hacer eso sin estos tres. Curioso, por cierto, Pablo menciona estas cosas también en otros textos, cuando se nos habla en Filipenses 4, por ejemplo, de que tenemos que llenar nuestra mente, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? Es una idea recurrente en la teología de Pablo, el de qué llenar nuestra mente, cómo desarrollamos el fruto del Espíritu. ¿Quieres una versión resumida? Bondad, justicia y verdad. Ahí no te estás equivocando. Es que no sé cómo decirle al hermano tal o cual cosa. Vamos a ver, analízalo desde: ¿estoy cumpliendo con la bondad? ¿Estoy amando al hermano? ¿Estoy siendo honesto? ¿Estoy procurando lo que Dios llama justo, correcto, recto dentro de esa visión de Dios para las cosas? ¿Sí? ¿No? Y ahora lo vamos a aplicar, vamos a hacer algún aterrizaje un poquito más específico, pero quedaros con esa idea de que si queremos andar en el Señor, si queremos caminar como hijos de luz, si queremos que todas las áreas de nuestra vida estén brillando con la luz de Cristo, no podemos quitar de la ecuación ninguna de esas tres. Bondad, justicia y verdad tienen que estar presentes, porque en el momento que tocamos una parte de la fórmula, aquello ya no va. Siempre suelo poner un ejemplo un poco tonto, pero creo que se entiende. Es como cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una jarra de agua, 1 litro de agua cristalina, y ese agua es buena para nosotros, hidrata, es saludable, nos ayuda a que el cuerpo funcione, pero ahora, fíjate, métele solo 2 gotitas de tinta china al agua, que casi no se va a notar, porque en 1 litro de agua a lo mejor pues, va a ser prácticamente imperceptible, pero ¿tú te beberías ese agua? Ah, pues sí, es casi lo mismo, ¿no? Y además, pues cuanto más diluido está, pues, si le metes otro litro de agua, pues eso sigue sin ser agua, o solo agua. Y es verdad que a veces nos conformamos con cosas contaminadas
Nos conformamos con medias verdades, nos conformamos con amar a medias, nos conformamos, y de esto hablaremos después, con ser buenistas. Nos conformamos con caer bien, con que aparentemente nadie se moleste. Luego resulta que todo el mundo tiene una úlcera en la iglesia. Y el Señor no se glorifica en las úlceras de nadie, en ese sentido. Sobre todo cuando las úlceras las hemos creado a base de malentender el amor. Ayer os decía muy abiertamente, el Señor Jesús no era, desde luego, fan del conflicto gratuito, pero generaba constantemente conflicto necesario. ¿Por qué? Porque era el que traía orden a las situaciones de injusticia, de falta de verdad y de falta de amor. ¡Qué potente esto! ¿Por qué la gente que veía y escuchaba a Jesús decía, a diferencia de otros, sí que habla como quien tiene autoridad? ¿Por qué? Porque no había goteras, ahí no había fisuras. Ahí lo que tenemos es un Jesús que está desarrollando verdad, justicia, amor y cuidado, pagó un alto precio. Defender verdad, justicia y amor es incómodo en un mundo tocado por la mentira, gobernado por la injusticia y en el que el amor brilla por su ausencia. Ahora, si queremos ser contraculturales o empezamos a hacer las cosas de otra manera y permitimos que el amor de Cristo brille en nosotros, cueste lo que cueste, si perezco, que perezca, como decía Esther, o no estamos representando a Cristo, estamos representando otra cosa, buenismo, como digo, pero de eso hablaremos después. Ahora, permitidme un énfasis más. Me encanta esa idea de comprobando lo que es agradable al Señor. Ayer os mencionaba un texto en Malaquías en el que justamente, y antes os decía, no os olvidéis de lo de esa mención que se hace a ofrenda y sacrificio agradable a Dios en esos primeros versículos de Efesios 5. En Malaquías, allí se estaba hablando precisamente, gracias Carmen, se estaba hablando precisamente de varias controversias que Dios está teniendo con el pueblo y les está diciendo, os he amado y vosotros no me habéis amado, no me sois leales, no me obedecéis, me habéis robado, y el pueblo con una chulería espantosa le decía, ¿en qué te hemos robado? ¿Y en qué te hemos hecho? ¿Y en qué nos has amado tú? Bastante, no sé cuánto rechine os produce el libro de Malaquías cuando lo leéis, pero yo reconozco que digo, ay madre mía, que viene el rayo, lo va a partir por la mitad, ¿no? O sea, bueno, nos representa, a veces somos así, ¿no? Y hay una parte, justo cuando está hablando Dios de las ofrendas y está hablando de lo que de lo que le han robado como pueblo, y quiero leeroslo tal cual para no parafrasearlo innecesariamente. En ese momento, Dios les dice, ponedme a prueba en esto. Nos vamos a ir justamente al capítulo 3, versículo 10 de Malaquías. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, que hasta ahora no lo ha estado habiendo, y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y me vengo aquí a Efesios y esa idea de comprobad suena bastante a ponerme a prueba. Funcionad en base a amor, justicia y verdad, en imitación a Cristo, y comprobad si no es eso lo que me agrada, si no es eso lo que yo voy a bendecir. Queremos bendición de Dios. Dios reclama lo suyo. Y lo suyo es obediencia, confianza en que su fórmula es mejor que la nuestra. Comprobando lo que es agradable al Señor. Así que
Fijaros, tenemos 3 palabras clave. Ponedlas por el orden que queráis, por eso he puesto la flecha también. El amor, desde luego, es el vínculo perfecto, lo rodea todo, nos ha dicho, imitad como hijos amados a Cristo en amor. O sea, en amor se supone que vivimos. Es cuando se habla, por ejemplo, de la armadura del Espíritu, y la oración es el contexto en el que se produce el funcionamiento de esa lucha. Vale, pues aquí, verdad, justicia y amor, ponlo por el orden que quieras. Rodéalo todo de amor, pero te va a pasar que a veces cuando hables con alguien y quieras utilizar esto en las relaciones interpersonales, pues con algunas personas vas a tener que empezar diciéndole, mira, lo primero que tengo que decirte es que te quiero. Porque necesito hablarte de una situación injusta que estamos viviendo y no quiero dejar de ser honesto contigo. ¿Veis que acabo de mencionar verdad, justicia y amor en la pequeña frase? A otras personas le vas a tener que empezar hablando de la verdad. Mira, en honor a la verdad está pasándonos esto. Porque amo al Señor en primer lugar y te quiero bien, pero quiero quererme bien también. Tenemos que buscar una solución que honre al Señor, ser más justos. Ahí hemos empezado por la verdad. Pero los 3 ingredientes siguen formando parte del guiso. ¿Os imagináis cómo nos irían las relaciones en la iglesia, en las familias, en las parejas, en el trabajo, si funcionáramos con esos 3 ingredientes siempre en el guiso? Porque mirad, se puede decir de todo sabiéndolo decir prácticamente. Pablo, 1 y 2 de Corintios, hace una lección de esto absolutamente alucinante. Les presenta verdades como puños. Habla de inmoralidad sexual, habla de un montón de problemas que está habiendo entre ellos, de divisiones, y es capaz de decirles, mirad, no os estoy confrontando de gratis, pero os estoy exponiendo una verdad porque Dios no se honra con este comportamiento, y lo escribo con lágrimas para que sepáis cuán grande es el amor que os tengo. Ahora, cuando Pablo tiene que decir, por cierto, no me estoy disculpando, porque en honor a la verdad lo estáis haciendo francamente mal en algunas cosas, no estáis respondiendo a la verdad de Cristo, no estáis funcionando en verdad, no estáis funcionando en amor. Cuando Pablo tiene que ser claro y directo y contundente, lo es. ¿Les amaba menos? No. Porque les amaba bien, abordaba los temas. No dejaba que circularan entre pasillos. No aceptaba murmuraciones y contiendas como si eso fuera mejor. No, es que no queremos generar conflicto. Perdona, ya estás creando conflicto. Es más, estás pecando. El Señor no acepta la murmuración como sustituto de verdad, justicia y amor. Eso es un comportamiento egoísta. Tú no estás preservando a nadie, te estás preservando tú. Del mal rato que te va a producir hablar con el hermano en vivo y en directo y decirle, hermano, ¿podemos hablar de esto? Claro, que no nos queremos poner la cara colorada. Perdonadme que sea tan clara. Esto es el cáncer de la iglesia. Y no de esta iglesia, de todas las iglesias. De cualquier equipo de liderazgo que no es capaz de abordar los temas por miedo a que la congregación se enfade. Que no es capaz de poner orden o disciplina en los momentos en los que toca. Y cuando se duele una parte del cuerpo, el resto del cuerpo está retorcido de dolor, aunque no nos demos cuenta. Porque tenemos un Dios que es verdadero y que es verdad. Y que si en su palabra nos dice que cuando una parte del cuerpo sufre, la otra también, nos toca creérnoslo. Así que necesariamente justicia, verdad, amor, tienen que marcar nuestra forma de vivir. Tienen que marcar cómo andamos, tienen que marcar cómo resolvemos nuestros conflictos, tienen que marcar cómo vamos a tomar las decisiones, tienen que marcar cómo vamos a educar a nuestros hijos, por ejemplo. Hoy la gente es buenista. No, es que para 2 días que estoy con el niño, que estoy divorciado, para 2 días que estoy con el niño, que si tengo que estar enfadado, nada, pues ya vendrá otro que lo eduque, ¿no? Buenismo. Luego nos quejamos que si los niños tienen ansiedad, depresión, se suicidan por normal, nadie les ha dicho que no en la vida. Nos salen muy blanditos. Luego no toleran que un profesor les diga, ni esta boca es mía, por ejemplo. Cosas que uno ve en la consulta, tristemente, ¿no? Convivir y crecer como cuerpo, edificarnos
como Iglesia, movernos juntos hacia el objetivo por el cual estamos aquí, que es la misión de Dios. ¿Cómo vamos a impactar al mundo con el Evangelio si esto no lo tenemos integrado? Entonces, esto no solamente tiene que ver con nuestras relaciones aquí en Petit Comité, como Iglesia, como familia que somos. Esto tiene que ver todo y absolutamente con el Evangelio que predicamos. ¿Por qué pensamos que se predica un Evangelio a medias? Porque no queremos generar un conflicto con la gente con la que hablamos. Por eso no les hablamos fácilmente del pecado. No les hablamos fácilmente de que necesitan un Salvador. No les hablamos de que están a oscuras. Porque ¿qué van a pensar? Van a pensar que somos unos sobraos o que somos unos pretenciosos. No les hablamos del infierno. Eso es un evangelio buenista que no salva a nadie. Porque el evangelio es conflicto. Y si el evangelio no nos hubiera creado conflicto a nosotros en algún momento y no nos hubiera llevado a rompernos y a arrepentirnos, tampoco habríamos llegado a la gracia. No se llega a la gracia si no es previa parada en el arrepentimiento, en la culpa profunda. Ayer hablábamos del hijo pródigo, aquel primero que se había marchado y que tuvo que tocar fondo para entender que había pecado contra su padre, contra el cielo, y entonces solo porque toca fondo se da cuenta de que tiene que volver y tiene que reconciliarse con ese padre, que por cierto estaba dispuesto a levantarse los faldones e ir corriendo por el camino, a pesar de que eso era contracultural, eso era un escándalo. O que un padre saliera del banquete para ir a buscar al otro hijo. Eso es una cultura del honor y de la vergüenza, como era la cultura judía en aquel momento. Eso no entraba en la cabeza de nadie. A la gente que escuchaba a Jesús, la parábola le petaba la cabeza. ¿Qué me estás diciendo? Pues ese es el Padre que tenemos, pero tenemos que tocar fondo a veces. Dios no es buenista. El estilo de Jesús, fijaros, es ese, exactamente ese. Por eso se nos dice que imitemos a Cristo como hijos amados, como hijos de luz. Jesús en algún momento dejó fuera la verdad o la justicia para amar mejor. Cuando le decía a los fariseos y a los escribas y a los sabios de la ley que eran sepulcros blanqueados, es que les amaba menos, y no digo que vayáis por la calle llamando sepulcros blanqueados a todos, ¿vale? Entiéndase el contexto en el que lo estoy diciendo. Nunca dejó fuera la verdad ni la justicia para amar mejor. La mujer samaritana, después de una conversación brutal con Jesús, en la que Jesús no rebaja ni una chispa el nivel teológico de la conversación porque esté hablando con una mujer de baja calaña, ella vuelve a su casa, vuelve a la aldea diciendo: este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. Todo es todo. La mujer entendió en la conversación con Jesús que había pecado. Vamos que sí lo entendió. Como la mujer hallada en adulterio: vete y no peques más. Más claro no se puede decir. Pero porque ella había dicho: Señor, no están los que me acusaban, él le dice: ni yo te condeno. Ayer lo recordábamos. Verdad, justicia y amor en movimiento. Sin parar, sin parar. Coged cualquier escena del Evangelio, de los 4 Evangelios, y os vais a encontrar un Jesús que jamás deja fuera ni uno de los 3 ingredientes del guiso. Es espectacular. Ya tenéis tarea, ya tenéis deberes. Bueno, dicho esto, no era agresivo, pero tampoco era buenista. Y me da tanta rabia cuando nos han pintado muchas veces, también desde la imaginería, desde el arte, de la cultura, a una especie de Jesús pusilánime, ese que a veces creemos estar imitando cuando decimos: no, pero es que somos cristianos, no nos podemos enfadar. ¿Cómo que no? Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Bien distinto. No vamos a liarnos a mamporrazos con nadie. Pero el Señor nos llama, y decíamos ayer esto, a entristecernos con lo que a Dios le entristece, alegrarnos con lo que a Dios le alegra, enfadarnos con lo que a Dios le enfada. La venganza es suya, se lo traemos a Él.
el Señor ordene, el Señor reprenda, el Señor coloque, el Señor zarandee la conciencia de que no tenga que zarandear, pero al Señor le duele esto, a mí también. Y de nuevo, y si perezco, que perezca. Pero me va la vida en imitar al Señor como hijo o hija de luz. Tiene que ser así, no dejando fuera ninguna de esas tres cosas. ¿Os acordáis cuando Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy? Jesús no era un pusilánime. Que nadie se engañe. Él calla su boca para que se cumpla la Escritura. Pero ¿os acordáis ese momento en casa del sumo sacerdote cuando se le está purgando y el alguacil le pega un guantazo que no tocaba? Y Jesús se gira y le dice: ¿por qué me golpeas? Curioso. No era un Jesús pusilánime. Había habido otros momentos en los que los alguaciles habían ido a buscarle y se tienen que volver a los escribas y a los fariseos diciendo: no lo traemos con nosotros, porque es que nadie ha escuchado a un hombre hablar como habla este hombre. No se atrevía. Le costó la vida, pero nadie se la quitó, la dio él. Nos tenemos que recordar que Jesús viene a predicar la gracia, no el abuso de la gracia. Y cuando Él está hablando de la otra mejilla y está hablando de la milla extra, está recordando que en el reino del que formamos parte ya no funciona el ojo por ojo y el diente por diente. Funciona el amor. Esa es la espada del nuevo reino. Podríamos estar exponiendo la otra mejilla, no dar ojo por ojo y diente por diente, sin duda, pero no le decimos a la gente: ay, me has dado aquí, es que soy cristiano, por favor, dame este lado. Que a veces parecemos bobos. Eso no es lo que dice el Sermón del Monte. Las armas del amor incluyen verdad y justicia. Si no, no estamos amando como Dios ama. Así que voy a ir avanzando. Alguien podría preguntar: ya, pero ¿cuál es la verdad? Porque en una época en la que cada uno tiene la suya, bueno, ¿qué es lo que Dios está viendo desde donde Él está? Tú y yo no tenemos la versión completa. Pero tú y yo sabemos que a veces no contamos toda la verdad. Y que no estamos viendo toda la verdad. Y que la misma realidad tiene puntos de vista. ¿Qué estaría viendo mi hermano? ¿Qué estaría viendo mi padre? ¿Qué estaría viendo mi colega del trabajo? ¿Qué estará viendo la gente de la calle que no conoce a Cristo? Puedo al menos cuando hable de la verdad decir: mira, igual estoy equivocado. Porque a veces vamos de un sobrado. En honor a la verdad no lo sabemos todo. Vamos a ser honestos en eso también. Que eso forme parte de nuestro discurso. ¿Cuál es la justicia? Lo que Dios llamaría recto, lo que Dios llamaría justo. Y Dios no le llama bueno a lo que es malo. Y os garantizo que al agua con tinta china no le llama agua. Le llama agua con tinta china. Y por último, ¿cómo traigo orden con amor, desde el amor, ante esta verdad que palpo y ante la realidad de que no estamos ante una situación buena, que podría ser mejor, que esta no es mi mejor ofrenda, como decíamos ayer? ¿Cómo podemos desde el amor cocinar el mejor plato posible con esos ingredientes que a veces nos toca encontrarnos en la despensa? Las que sois buenas cocineras y buenos cocineros, sois capaces de hacer el mejor plato con cositas muy sencillas. Uno diría: yo querría, no sé, paella de marisco. A lo mejor no tenemos marisco en la nevera. Pero si tienes arroz, si tienes un buen aceite, si tienes sal, si tienes agua, ¿te puede quedar un arroz nutritivo y bien hecho? Vaya que sí. Con los ingredientes que tenemos, donde el amor tiene que estar presente siempre en el guiso, ¿cuál es la mejor versión de eso que podemos hacer? ¿Cómo podemos impregnar nuestras relaciones interpersonales de eso? Así que, si te lo puedo poner en palabras concretas, esta es una posible manera que se me ocurre. Imagínate una conversación con un hermano en el que necesitas poner orden. Eso es lo que estamos intentando traer, como hacía Jesús. Porque amo a Dios, en primer lugar, es ese amor en vertical, y quiero amarte como a mí mismo. Y además, para ser honesto, te lo pongo en otro color para que veas que ese es el segundo ingrediente, la verdad. Debo decirte, con cariño, que hace falta que lleguemos a un cambio para ser más justos, algo que el Señor pueda llamar bueno. Vosotros sabéis, nosotros sabemos, que a veces nuestras interacciones el Señor no las puede llamar buenas.
Y nadie debería enfadarse porque un hermano venga y le diga, mira, en honor a la verdad y para ser justos, esto que estamos haciendo al Señor no le agrada. Nos preocupa mucho que el otro se enfade, pero preguntaos, ¿el otro se está enfadando en honor a la verdad para ser justo y en amor? Porque si no es el caso, lo voy a decir muy claro, no es tu problema, que el Señor trate con él. Tú asegúrate en lo que queda de tu parte y siempre que sea posible, como dice Pablo, estar en paz con todos. Pero estar en paz con Dios en primer lugar. Si no, caigo en el buenismo. Mi conciencia ha de responder en primer lugar delante de Dios. Estoy cumpliendo con eso que voy a llamar, entre comillas, luego el triple check. ¿Verdad? Check. Muy bien, cumplido. Justicia. ¿El Señor le llamaría esto bueno? Sí, bien. Segundo. Amor. Al Señor en primer lugar y al otro como a mí mismo, que eso es lo que recoge los mandamientos y la ley. Sí, perfecto. 3 de 3. El resto es cosa del Señor con cada uno. Pero delante del Señor, que yo tenga mi conciencia tranquila de a quién estoy sirviendo, cómo lo estoy haciendo y, por supuesto, si somos nosotros los que hemos fallado en verdad, justicia y amor, lo que toca es agachar la cabeza y pedir perdón. Ahí está la confesión, el arrepentimiento y tantas otras cosas que son necesarias en una comunidad cristiana que camina junta en un mundo caído, porque todavía estamos en un mundo caído y sujetos a cuerpo mortal. Esto es lo que explica Pablo. Ahora, ¿cómo sé yo que no estoy siendo buenista? Porque estoy amando o cuidando sin faltar a la verdad y sin faltar a la justicia. Siempre 3. Soy muy pesada, pero es que la repetición es el principio de la pedagogía. No se aprenden las cosas si uno no es muy pesado y las repite, ¿vale? Así que quiero que os llevéis la fórmula. Muchas veces somos buenistas, pero eso no es amar bien. ¿Queréis saber lo que es buenismo? Intentar amar quitando la verdad y quitando la justicia. No, no me ha dolido. No pasa nada. Y luego por dentro está centrifugando. No pasa nada, hermano. Y a veces pensamos que por decir la palabra hermano, de repente, pues no sé, como que se enciende la luz. No se enciende la luz por decir hermano. Pues discúlpame, sí, me ha dolido. ¿Por qué? Porque además me duele porque creo que al Señor le duele. El Señor a esto que acaba de pasar entre nosotros no lo llama bueno. Y cuidado, te quiero mucho. Pero es que amo al Señor también y no me puedo ir a mi casa sin decirte que no me ha dolido porque es mentira. ¿Podemos hacerlo mejor la próxima vez? Uy, ¿y si el otro se enfada? ¿Se está enfadando en base a verdad, justicia y amor? No. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Ya se le pasará. Lo que decía ayer, mi abuela diría, se ha enfadado, pues doble trabajo. Enfadarse y desenfadarse. Que nos enfademos por buenas causas, pero que el objetivo de la vida cristiana no es tener a todo el mundo contento. Eso es buenismo. Y eso se lleva ahora, con mucho postureo y mucho rollo de todos súper guays. Y luego la gente en la calle, que sabe nuestras tripas, dice, ¿cómo que súper guays? Si sois los mismos que erais antes, efectivamente, es que eso lo explicamos mal. El cristiano, en un sentido, debería ser ya distinto en todas esas cosas, pero no lo somos porque estamos aquí. Y porque todavía nos cuesta. La diferencia entre nosotros y los de la calle, ¿cuál es? Que cuando nos caemos, nos agarramos de Cristo. No es que ahora todo lo hacemos súper guay. Eso es lo que hace que nos llamen hipócritas, con toda la razón. Porque metemos papinazos uno tras otro todos los días. Ahora, también somos muy agresivos a veces los cristianos, Pero somos expertos en ocultar nuestras agresividades bajo una especie de manto de piedad. Bueno, hermano, esto te lo voy a decir con mucho cariño, Porque la palabra dice, entonces vamos a bibliazo, ¿no? Y se nos olvida lo de la pajita en la vida que decíamos ayer, y se nos olvida aquello de tú que juzgas haces lo mismo, y ojo, a veces habrá que poner orden. Pero con el cuidado y la prudencia, por una parte de la que tenemos que hacer gala como hijos honestos de Dios, que sabemos que siempre se nos va a perdonar mucho más de lo que nosotros vamos a tener que perdonar a nadie. Que somos el deudor chungo de la parábola de los deudores, ¿vale? Pero además, ojo, porque de esto se habla en la Biblia también. Los falsos maestros, los falsos profetas, los que vienen utilizando la Biblia para un poco lo que les da la gana, pero que están muy alejados de buscar y procurar la gloria de Dios, sino que más bien quieren llevar
a las personas incautas hacia su terreno y no os imagináis la cantidad de abuso espiritual que hay en la Iglesia y la cantidad de cosas que llegan a las consultas y la cantidad de damnificados que hay por el camino de las iglesias. Lo que la Biblia llama lobos disfrazados de cordero, lo que la psicología llama agresivo-pasivos. Gente que sabe que no consigue las cosas por las malas y se tiene que disfrazar de las buenas para que así la cosa cuele. Chicos, donde hay rebaño, hay lobos. Y esto es una casa llena de ovejas. La iglesia del Señor es un lugar para la misericordia, es un lugar para el amor, es un lugar para la bondad y es un lugar donde a veces, desgraciadamente, también se acerca la gente que quiere abusar. Por eso se nos dice, atención. Juzgad las cosas con cuidado, con discernimiento, no en modo juzgar como el que es un juez, sino juzgar en el sentido de discernir. Por nuestros frutos se nos conoce, decíamos ayer, se nos ve la patita por debajo de la puerta. Termino con esto entonces. Este es el triple check del que os hablaba y con el que voy a terminar. ¿Cumpliría yo en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de nuestras emociones, en cada una de nuestras conductas, en cada una de nuestras conversaciones, los 4 puntos de la mayordomía que hemos visto? ¿Cumpliríamos este triple check? ¿Estamos pensando, sintiendo, actuando y relacionándonos con verdad? ¿Lo estamos haciendo desde lo que el Señor llamaría justo, bueno, agradable a sus ojos, lo que Él puede bendecir? Y por último, estamos representando el más alto amor de Cristo, entregado y sacrificado como ofrenda y olor fragante delante de Dios. Que así sea.